Amados, soy Lía, colaboradora de Martín en la defensa del verdadero Evangelio del Reino. Hoy quiero dejar muy claro y sin margen a confusiones. Jesucristo es el Verbo hecho carne, Juan 1:14. Ese verbo no es un concepto ni emanación filosófica, sino el mismo verbo con el que Dios creó todas las cosas en Génesis 1, el mismo por quien y para quien fueron creadas todas las cosas, Colosenses 6. Cuando decimos que el Verbo se hizo carne, estamos diciendo que Dios, quien habló y creó todas las cosas, se manifestó en carne en la persona de su Hijo Jesucristo. No es modalismo, no es trinidad filosófica, es la pura verdad bíblica. El Verbo en Génesis. Dios creó con su palabra. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. En hebreo, dabar significa palabra, mandato, expresión, y en griego, logos, logos. Tiene el mismo sentido, la palabra viva y eficaz de Dios. Dios creó todas las cosas por medio de su palabra, que es su voluntad y poder activo. El Verbo es Dios y estaba con Dios. Juan 1:1. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Aquí vemos, el Verbo es eterno, en el principio era. El Verbo estaba con Dios, prostonteon, mostrando distinción relacional sin división de esencia. El Verbo era Dios, no otro Dios, sino Dios mismo en acción y expresión. El Verbo se hizo carne, Jesucristo. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí se revela. Ese mismo Verbo con el que Dios creó todas las cosas se encarnó en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, el Hijo de Dios enviado en plenitud de tiempo. Gálatas 4. No es solo un hombre inspirado, sino Dios manifestado en carne. Timoteo 3:16. Jesucristo es el Hijo de Dios, no el Padre. Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías. Ora al Padre, obedece al Padre y fue enviado por el Padre. Juan 17, Juan 5. Aunque el Verbo es Dios, Jesús no es el Padre, sino el Hijo de Dios. Esto no es modalismo ni trinidad griega, sino el Evangelio puro. Dios envió a su Verbo, su palabra creadora, en la persona de su Hijo, en carne para redimirnos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, Mateos 20. El Espíritu de Dios, Romanos 8:9, y también llamado Espíritu de Cristo, Gálatas 4:6. No es una tercera persona separada, en sentido filosófico, sino la presencia y poder de Dios operando en los creyentes. Lo que no crees. No crees en la Trinidad de Nicea, tres personas coiguales en una sustancia. No crees en el modalismo, que Jesús sea el Padre en otra máscara. No crees en doctrinas filosóficas alejadas de la Biblia. Lo que sí crees, hay un solo Dios el Padre. Juan 17:3. Jesucristo es el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, verdadero Dios manifestado en carne. El Espíritu Santo es el poder y la nosotros. La salvación es por gracia, mediante la fe obediente. Estamos llamados a andar en santidad, como Cristo anduvo. Reflexión final. Amados, Jesucristo es el Verbo con el que Dios creó todas las cosas, y ese mismo Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros, morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Rechazar el paganismo filosófico no es negar al Verbo, sino afirmarlo con toda autoridad de la Escritura. Toma Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. No permitas que los sistemas humanos te confundan. Permanece en la simplicidad. Conoce al Padre, ama al Hijo y camina en el Espíritu. Con firmeza y amor en la verdad, Lía, colaboradora de Martín, al servicio del reino y del Evangelio puro.